Se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 27. Lleva como título Hacedores de la palabra. Gloria a Dios. ¿Pueden ir confirmando con un amén, hermanos? Amén. 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 Una palabra hermosa, siempre Dios nos da palabra para traer primero para mi vida y se hace extensivo al pueblo. Amén. Siempre. Una palabra que reclamamos mucho en oración, hermano, de ser oidores y hacedores. Le vamos a estar dando lectura en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y dice así: Hacedores de la palabra. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera en sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta, más el que va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sin hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Una hermosa palabra, agradecida primeramente en este día para trabajar para nuestro Padre Celestial. Agradecida porque hacía bastante tiempo que no trabajaba, así que Él sabe lo que hace, Él sabe cuándo debemos estar acá. Amén. También. Amén. Y tiene mucho que ver con ser obedientes, hermano. Amén. Sobre todo. Así que la palabra de hoy es una palabra que pedimos mucho en oración, porque cuando congregamos, cuando escuchamos el Espíritu Santo, cuando estamos en casa y tomamos nuestra espada, hermano, Amén. estamos pidiendo palabra de Dios. Amén. Pero así como las oímos, tenemos que ser hacedores. Así, ayúdame. Porque en este capítulo y en estos versículos también hace referencia a qué es ser oidores y no hacedores. Amén. O ser hacedores sin entender lo que Dios nos está diciendo. Así es. Dice: todo hombre sea pronto para oír, sea un hombre despierto, sea un hombre dispuesto, Amén. sea un hombre preparado para oír, sea un hombre que presta atención. Y lo traje primeramente para mi persona porque el Espíritu Santo, cuando amonesta al pueblo, hermano. Amén. Y tenemos que tomar lo que el Espíritu Santo nos dice. Así es. Dice: tardo para hablar, tardo para irarse. Amén. Muchas veces y nos pasa en la vida, hermano. Nos pasa en la vida y a veces nos pasa todos los días. Sí. A veces no meditamos, a veces oímos y ya estamos prontos a hablar. Amén. Y sabemos que la lengua
La lengua sale, digamos, de todo lo que hay en el corazón, sale por nuestra boca. Así es. Y muchas veces decimos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está cargado nuestro corazón? ¿Está con cosas buenas? ¿Está con cosas malas? Ayuda, Padre. Y muchas veces, hermano, dentro de nuestra familia, cuando no meditamos en lo que estamos hablando, nuestra boca sale cosas. Amén. Y afecta nuestro entorno y afecta nuestra vida misma, como hermanos, y afecta nuestra vida como hijos de Dios sobre todo. Amén. Tenemos que saber oír, saber escuchar, aceptar siempre la palabra de Dios. Así es. Amén. Como decía anteriormente, no solamente en la prédica, hermano, porque el Espíritu Santo muchas veces nos vuelve a repetir, hermano. Así es. Amén. Y somos un pueblo maduro. Este no es un pueblo que recién empieza. Amén. Podemos estar hablando a quienes hoy nos están escuchando que por primera vez están escuchando la palabra de Dios. Así es. Y como Jesús decía a veces las parábolas, para que el recién está escuchando, es muy buena porque de alguna manera llega. Pero cuando somos maduros, el alimento también debe ser maduro. Así es. Amén. El alimento también debe ser maduro. Amén. Debemos escuchar y aceptar la disciplina y lo que el Espíritu Santo nos viene hablando. Así es. Pero sobre todo tenemos que meditar. Amén. Tenemos que meditar. Muchas veces, hermano, cuando leía estos versículos, decía, ¿somos realmente hacedores de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos? Y venía hablando la palabra en prédicas anteriores. ¿Cómo está nuestra condición adelante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque nada le podemos tapar a Él. Podemos tapar a quien está al lado nuestro. Podemos tapar a nuestros siervos, a nuestros hermanos, pero a Él no, hermanos. A Él no. A Él nos vuelve a decir, ¿tomaste la palabra realmente? ¿Tomaste la palabra? Porque estás haciendo algo diferente. Y tenemos que hacernos cargo por decir esta palabra así. Debemos cerrar nuestra boca, hermano, y abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón. Amén. Muchas veces el Hijo de Dios cree tener la razón, hermano. Lo hace por ellos mismos. Dice que debemos tener cerrada la boca, no hablar cuando no es necesario. Muchas veces el Hijo de Dios cree tener el entendimiento. Así es. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando uno cree tener el entendimiento y tiene que llegar a una persona, a una alma nueva, si no lo entendió primeramente, ¿cómo puedo llegar? Así Y muchas veces llegamos erróneamente. Amén. Y no edificamos, hermano. No edificamos. No estamos construyendo en el camino de Dios. Así es. Entonces, cuando nos habla nuestro Padre Celestial que tenemos que ser oidores, tenemos que estar prestos a escuchar. Tenemos que tener esa capacidad de oír. Amén. Esa capacidad de estar callado cuando sea necesario. Amén. Muchas veces uno se pone a pensar cómo hay hermanos que están todo el tiempo callados y que si uno les pregunta, estuvo atento. Así es. Estuvo atento. Y eso es lo que quiere Dios. Que estemos atentos, que estemos prestos a oírlo. Amén. Y no hablar cuando no sea necesario. Abrir nuestro corazón. Amén. Tenemos que no tener nuestro propio entendimiento. Muchas veces sacamos conclusión por nosotros solos, hermano. Así es. Y está hablando de oidores y hacedores. La palabra de eso se trata hoy. Amén. Y no acepta lo que la palabra de Dios está hablando. Amén. Y muchas veces cuando se predica acá adelante, lo digo por mí, hermanos, porque la palabra primero es para mi persona. Así es. Muchas veces ponemos cara como diciendo no es así. Amén. Sacamos nuestras propias conclusiones. Y no es lo que quiere Dios. Amén. Dios le está hablando al pueblo, hermano. Le está hablando y hoy nuevamente le está hablando al pueblo. Sacamos nuestras propias conclusiones. Y no es lo que Dios nos está hablando. Aquí hay algo muy importante, hermano. Cuando se dice tardo para hablar. Si lo tenemos que llevar a nuestra vida diaria y cuánto nos afecta espiritualmente, muchas veces, hermano. Muchas veces
Cuando no somos tardos para hablar, le ponemos el temperamento también. Ya hablamos, pero ya nuestra actitud cambia, porque ya le pusimos el temperamento. Así es. Y muchas veces esto afecta, hermano. Amén. Afecta el entorno. Le han dicho a mi persona, no es malo lo que decís, sino de la manera que decís. Amén. Porque ya no le puse el amor, ya no le puse la paciencia, ya no le puse esa paz que debo llevar. Amén. Y muchas veces nos pasa en los matrimonios, hermano. Así es. Cuando tenemos que hablar de algo y probablemente no estemos bien espiritualmente, ya sea, por ejemplo, por algo económico. Y ya una pequeña cosa insignificante, hermano, puede llevar al conflicto. Así es. No solamente matrimonial, porque todo eso afecta a quién. ¿Quiénes viven con nosotros? Nuestros hijos. En la iglesia, nuestros hermanos. Porque ya nuestra cara cambió. Así es. Nuestra cara cambió, nuestra actitud es diferente. Amén. Cuando nosotros por ahí no saludamos a un hermano, ya el hermano puede llegar a pensar, ¿qué le hice? Así es. Amén. Hermano, muchas veces las actitudes nuestras muestran lo que quizás no tenemos en nuestro corazón. Amén. O puede ser al revés. Puede ser que algo nos afectó y ¿saben qué? Acá venimos a dejar todas nuestras cargas Así es. y tenemos que irnos renovados, Amén. restaurados, así debemos volver a nuestras casas. Amén. Dejar todo, porque sabemos quién es el que toma todo esto. Amén. Y a sus tiempos cambia todo, hermano. Cambia todo. Cuando se dice que no seamos apresurados tampoco, tenemos que entender todo lo que Dios nos quiere hablar, hermano. Amén. Todo lo que Dios nos quiere hablar. Si me costó entender la prédica de hoy, escudriñar, porque siempre Así se es. nos dice, sigan escudriñando. Amén. Pueden llegar a sacar más esencia, y es así, Amén. hermano. Es así. Hoy cuando tomaba la palabra y decía cuánto tiene que ver la oración de ser oidores y hacedores. Amén. Y a veces lo tomamos superficial, hermano. Así es. Lo tomamos como una oración monótona. Y Amén. pido perdón por decir esto, hermano. Pido perdón por decir esto. Porque salimos afuera, lo decimos de nuestra boca y no lo cumplimos. Así Y es. saben que Dios todo lo ve. Amén. Dios todo lo ve. Si hoy hablaste y predicaste de paz, ¿cuál paz tenés cuando altercás con alguien? Si vos hablaste de paciencia y había tanto lugar donde fuiste y te metiste porque no tuviste paciencia, Así es. es llevarlo a ser hacedores, hermano. Amén. Sabemos que no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este camino preparándonos. Amén. Pero sobre todo, somos ovejas viejas y lo tomo eso. Amén. No somos personas que recién estamos iniciando, porque puedo pensar que así como nos escuchan a través del YouTube, hay muchas personas que recién están escuchando palabra de Dios. Amén. Y tenemos que decir también que tenemos errores también. Así es. Pero todo lo soluciona nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a recibir con mansedumbre la palabra implantada? Amén. Cuando hablaba de palabra implantada, hermano, es el Evangelio en sí, el Evangelio puro, constituido sobre bases sólidas, sobre la verdad, hermano, Amén. fundada, establecida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos dudar de la palabra implantada? Hermano, cuando uno dice implantada, ya la estamos dejando dentro de nuestro templo, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Si ya ahí, al oírla, ya la fuimos guardando, fue implantándose, se fue quedando, ¿cómo no vamos a ser hacedores? Así es. Porque, como dice la palabra, ¿de qué manera vamos a recibir la palabra de Dios? Desechando toda inmundicia. Desechando toda inmundicia Amén. y lo que abunda de malicia en nosotros, los pecados, las tentaciones, lo que todos los días, como hijos de Dios, tenemos también. Amén. Tentaciones dentro de nuestro hogar, fuera de nuestro hogar, viniendo hasta la congregación, desechando todo eso, hermano. Así es. Desechando todo eso, vamos a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la palabra de Dios.
Y vamos a ir a Efesios 4:26 para ir reforzando, pero es una palabra hermosa que ya la hemos tenido, se ha leído, se ha orado. Si alguien la encuentre pueda darle lectura. Efesios 4:26. Amén. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4:26. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Airaos, pero no pequéis. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. 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 Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. Cuando hablábamos de eso, es el temperamento, hermano. Amén. Lo que se arraiga muchas veces de nuestro carácter. Amén. De nuestro carácter. Hay algo que mi persona tenía siempre, hermano, pero sé que Dios está obrando en mi vida. Sé que Dios está obrando en mi vida y a veces uno lo ha traído del testimonio cuando uno habla y ya la cara la pone y ya el temperamento está. Sabemos que no es fácil para nosotros y uno hace mucho esfuerzo para cambiarlo. Y quizás uno no quiere poner esa cara, pero a veces está instalada, hermano. Y sabe que cuando uno no corta con esas cosas, uno ve a un niño, ve el hijo, ve el nieto, igualito al padre, igualito a la madre. Pero lo dice porque por lo que están presentando o por el enojo muchas veces, hermano. Por el enojo. Y esas son las cosas que uno pasa a veces. Amén. Pasa a los niños, a los nietos. Uno, gracias a Dios, tiene nietos tranquilos, gracias a Dios. Pero cuando uno ve algo en ellos, le trae el recuerdo del hijo. Y teniendo en cuenta el hijo, vemos de dónde venimos, hermano. Así es. ¿De quién trae ese carácter? ¿Por qué se enoja por sobre todas las cosas? ¿Por qué no escucha primero? O sea, todas estas cosas, hermano. Pero lo estamos llevando a lo espiritual. Sabemos que la lengua y el temperamento sin control llevan al pecado, hermano. Así es. Llevan al pecado. Sabemos las consecuencias que trae. Como el ejemplo de cuando tenemos algo que nos carga y lo llevamos a la casa, muchas veces, hermano. Lo que nos pasa en el trabajo, lo tenemos que dejar en el trabajo. Porque hay alguien que nos está esperando para saber cómo nos fue. Amén. Hay alguien que nos está esperando para preguntar cómo te fue. Y cuando ya viene con una cara, uno no quiere ni preguntar. Lo digo como testimonio, hermano. Lo digo como testimonio. Amén. Y sabiendo todo eso, si nosotros tomamos, digamos, teniendo en cuenta esa consecuencia que trae al entorno nuestro, sabemos también que las consecuencias del pecado es la muerte. Así Es la muerte. Y vamos a leer un versículo, Salmo 19:12. Le voy a pedir a mi hermano más. Salmo 19:12. Gloria a Dios. Sí, amén. Dios lo bendiga, hermano. Salmo 19:12. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Oración, hermano. Amén. Oración. Líbrame. Líbrame. Oración. Para pedir que nos libre de eso que aún está todavía. Porque como decía, ¿de qué manera vamos a estar recibiendo? ¿De qué manera vamos a estar recibiendo la palabra implantada? Si no es sacando y desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hermano. Pidamos porque hay cosas todavía que están ocultas en nuestro corazón. Y lo dice mi persona porque el Espíritu Santo me lo dijo en una oportunidad. ¿Vio cuando uno cree que que nadie lo sabe, hermano? Bueno, hay uno que sí lo sabe todo. Amén. Y va delante nuestro siempre. Amén. Gloria a Dios. Dice ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Normalmente, si lo llevamos a lo que hacemos todos los días, ¿qué miramos de nosotros en el espejo, hermano? ¿Qué nos miramos? ¿Cómo estamos? Sí, ¿cómo está nuestra apariencia? Si estamos
desalineado, si estamos bien peinados, si me puse bien la ropa que no se vea. O sea, ¿qué vemos? Eso es lo que vemos. Dice, ¿por qué nos miramos y tal vez lo que vemos a veces no nos es agradable? Así es. Y es así como debe ser. Es así, hermano. No creo que alguien mire al espejo y diga, soy perfecto, no hay nada que haya que cambiar. Pero ¿sabe qué? Hay hermanos que son así. Hay hermanos que creen que están perfectos, que no hay nada que arreglar, que Dios no tiene nada que mejorar en nuestras vidas. Pero ¿saben cuál es nuestro espejo, hermano? La Biblia. La palabra de Dios. Ese es nuestro espejo. Que al mirar y abrir un versículo, hermano, un versículo, ya nos está diciendo ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Qué está viendo en nosotros? Gloria a Dios, gloria a Dios, porque nos está diciendo esto hay que cambiarlo. No solamente la palabra que hoy trae mi persona, sino sobre todo lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. El Espíritu Santo nos ha dicho, hermano, que había división en el pueblo, que había desorden. Hermano, el Espíritu Santo nos decía lo que es espejo de Dios, la palabra de Dios ve en nosotros. Y más cuando el Espíritu Santo habla personalmente a nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos cambiar? ¿Por qué debo apartarme? ¿Por qué debo hacer esto? ¿No estamos buscando nuestra salvación? ¿Estamos buscando nuestra salvación? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Y sabemos que tenemos que dar cuentas. Hayamos hecho bien, hayamos hecho mal. Porque estamos en un camino angosto, donde todos los días es afán. Todos los días. Y muchas veces creemos que está todo bien. No, va a estar todo bien si obedecemos. Va a estar todo bien si cumplimos. Va a estar todo bien si hacemos caso a lo que el Espíritu Santo nos ha hablado en nuestras vidas. A veces uno cree que quizás pensar que todo el tiempo se nos llama la atención. Pero gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por eso. Porque significa que me miré al espejo y se dio cuenta Dios que no me estoy apartando, que no estoy orando, que no hago propósito, que soy monótona en la oración. Todo lo ve Dios. Por eso, las Escrituras son el espejo de cada uno de nosotros y el espejo del pueblo, hermano. Porque así le ha hablado a todo el pueblo. Sabemos todo, digamos, cómo estamos, cuando nos miramos al espejo, pero sobre todo qué ve Dios en nosotros. Porque está viendo todavía que hay cosas ocultas. Está viendo todavía que hay pecado. Está viendo todavía que hay tentaciones en el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser oidores y no hacedores, hermano? ¿Cómo podemos ser oidores y no hacedores? Y dice así, continuamos con los versículos. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No tenemos que olvidarnos nunca de dónde vinimos, de dónde nos sacaron, de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno tiene su testimonio, hermano. Cada uno tiene su testimonio. Veía el otro día, buscando una foto de lo que tenía que ver con muebles, veo el día que mi persona se bautizó. Y fue el 8 de marzo. Gloria a Dios. Y sacaba la cuenta, se van 5 años. 5 años. A veces, hermano, uno mira el tiempo y los años, pero es tan poco lo que uno le ha dedicado a Dios muchas veces. Entonces, podemos estar muchos años en el Evangelio, pero si no hemos dedicado tiempo a nuestro Señor Jesucristo, es vano. Dice oidores y hacedores, hermano. Y cuando uno lo toma, mi persona hacía 5 años y no hace mucho que conozco realmente a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo.
personas, perdón. Y hoy está hablando de ser oidor y hacedor, hermano. Y dice, ¿por qué hay diferencia entre ser oidor y no hacedor? ¿Por qué no tenemos que olvidarnos de dónde venimos? ¿Por qué debemos cumplir lo que la palabra de Dios nos dice siempre? Es el espejo nuestro, hermano. Amén. Lo dice la palabra, en nombre bendito del Señor Jesucristo. Y vamos a ir terminando. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, nuestra escritura, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido en lo que hace. Bendecido. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, como decía. La religión pura y sin mácula, sin mancha, sin engaño, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Uno sabe que aquí hace referencia Santiago a cómo era antes cuando quedaba una viuda, cuando quedaba un huérfano, hermano. Cómo eran olvidados, por ahí no había ayuda. Pero todo Santiago, que son pocos los capítulos, hermoso como siempre todo lo que hay en la Biblia. Pero sobre todo, cuando dice por esto, es por todo lo que viene diciendo anteriormente y habla entre los títulos soportando las pruebas. Amén. ¿Cómo debemos estar y perseverar en el camino de Dios, hermanos? Esto va a ser la palabra de meditación que ha sido para mi persona agradecida y traída al pueblo y sobre todo a la audiencia, porque sabemos que los que han vuelto atrás no deben olvidarse. Amén. Si fueron oidores y no hacedores, hoy Dios está hablando nuevamente al pueblo de Dios. Y si hoy estás escuchando por primera vez la palabra de Dios, Dios te está diciendo que hay posibilidad, que hay arrepentimiento, que te metas al camino angosto, que pronto está su venida, y es buscar la salvación. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre.